La hoja de cálculo posee muchas funciones a las cuales podremos recurrir para facilitarnos el trabajo en ella. Entre estas estaría la inserción y edición de datos, la cual nos permite ingresar y modificar datos en celdas. Esto nos permite acomodarnos de una mejor manera en la hoja de cálculo. También tendríamos las fórmulas y cálculos. Estas realizan cálculos matemáticos y lógicos como sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, promedios, etcétera. Y esto nos facilita mucho en lo que es los cálculos rápidos para podernos acomodar en nuestro inventario. También tendríamos las funciones predefinidas, las cuales ofrecen operaciones específicas como suma, promedio, contar y buscar, y estas nos ayudan a poder lograr una eficiencia mucho más grande en todo esto. Vamos a hablar de los formatos que nos ofrece Excel. En el primero vamos a hablar de los generales. Son formatos de un número predeterminado que Excel aplica cuando se escribe un número. La mayor parte de los números a los que se aplica el formato con la opción general se muestra tal y como se escriben. No obstante, si la celda no es lo suficientemente ancha para mostrar todo el número, el formato general redondea los números con decimales. El formato general usa la notación científica exponencial para los números grandes, 12 o más dígitos. Número. Se usa para la presentación de números en general. Se puede especificar el número de posiciones decimales que se va a usar, el uso de un separador de miles y el modo en que se muestran los números negativos. Moneda. Se usa con los valores monetarios y muestra el símbolo de monedas predeterminado junto a los números. Se puede especificar el número de posiciones decimales que se va a usar, el uso de un separador de miles y el modo en que se muestran los números negativos. Esto nos va a servir para temas más económicos y más empresariales en el formato Excel, que puede servir para las empresas generalmente. Contabilidad. Este formato también se usa para valores monetarios, pero alinea los símbolos de monedas y las comas decimales en una columna. Fecha. Muestra los números de serie que representan fechas y horas como valores de fecha, según el tipo y la configuración regional. Ubicación. Especificados los formatos de la fecha que comienzan con un asterisco responden a cambios de la configuración regional y de fecha y hora que se especifican en el panel de control. Los formatos sin asterisco no se ven afectados por la configuración del panel de control. Texto. Este formato trata el contenido de una celda como texto y lo muestra tal cual se escribe, incluso si se escriben números. Fracción. Muestra un número como fracción según el tipo de fracción que se especifique. Científico. Muestra un número en notación exponencial, en el que se reemplaza parte del número por e más n, donde e exponente multiplica el número anterior por 100 elevado a n. Por ejemplo, un formato científico de dos decimales muestra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, como 1,23e más 10, punto y coma 1,23 se multiplica por 10 elevado a la décima potencia. Se puede especificar el número de posiciones decimales que se desea usar. Divisiones. Para dividir los valores de dos celdas debes incluir entre ellas la raya o el slash. Ejemplo, igual A2 slash o barra C2. Esto nos va a servir para que podamos dividir los números por medio de Excel, los datos de forma más fácil y sencilla. Excel respeta el orden lógico de las operaciones matemáticas, multiplicaciones y divisiones primero, luego sumas y restas. Y soporta el uso de paréntesis para dar prioridad a una de las operaciones de las otras. De este modo se pueden crear fórmulas como A1 igual o A1 más C2 por C7 dividido entre 10. Esto va a respetar las fórmulas y va a aplicar las jerarquías de números para poder realizar la operación matemática por medio de Excel. Entre toda esta variedad de funciones encontramos las que son más utilizadas, las funciones predeterminadas. Las funciones predeterminadas en una hoja de cálculo son operaciones específicas que se pueden realizar con solo escribir la función y los argumentos correspondientes. Estas funciones simplifican tareas comunes y complejas, ahorrando tiempo y esfuerzo. Algunas funciones predefinidas comunes incluyen: primero, suma. Calcula la suma de un rango de celdas. Esto nos sirve para hacer sumas realmente grandes y facilitarnos todo ese trabajo de sumar uno por uno, pues la función suma lo que hace es sumar
todo lo que hay en las celdas ya seleccionadas. También tenemos la función promedio, la cual calcula el promedio de un rango de celdas. ¿Esto qué quiere decir? Que tú determinas un rango de celdas y en ese rango de celdas se tomará todos los datos disponibles y gracias a esto se sacará un promedio de todos los datos seleccionados. Divisiones. Para dividir los valores de dos celdas debes incluir entre ellas la raya o el slash. Ejemplo, igual A2 slash o barra C2. Esto nos va a servir para que podamos dividir los números por medio de Excel, los datos de forma más fácil y sencilla. Excel respeta el orden lógico de las operaciones matemáticas, multiplicaciones y divisiones primero, luego sumas y restas. Y soporta el uso de paréntesis para dar prioridad a una de las operaciones de las otras. De este modo se pueden crear fórmulas como A1 igual o A1 más C2 por C7 dividido entre 10. Esto va a respetar las fórmulas y va a aplicar las jerarquías de números para poder realizar la operación matemática por medio de Excel.